que son todos. ¿Va? Perfecto. Antonio también. Antonio. Hola, hola. Raúl. Omar. Bueno. A Elide también. Ya viste. Hola, hola. Bueno, pues vamos a iniciar esta doble sesión. Vamos a estar el día de hoy y el día de mañana. Vamos a abordar el tema de los principios constitucionales y convencionales que aplican a la justicia y la tecnología digital, ¿no? Bueno, la e-justicia, e-justice, ¿no? Entonces vamos a tener muy buen tiempo para problematizar el día de hoy y para mañana abocarnos a revisar lo que existe, digamos, en blanco y negro, ¿no? Lo que está escrito, lo que pues todavía apenas, ¿no? Está surgiendo a propósito de este tema. Como siempre, siéntanse con la confianza de expresar sus experiencias, su sentir y sus comentarios o preguntas a través del chat o incluso abriendo su micrófono, ¿no? Entonces, aquí voy a estar pendiente de todo ello, ¿no? Bueno, entonces, vamos a decir que parte pues, del desarrollo de lo que llamamos tutela efectiva, encontramos este tema que parece de alguna forma necesario abordar en estos tiempos, que como ya también creo lo comentamos la otra vez, es importante pues empezar a tratar porque de alguna forma la tecnología que se generó previo y durante y posterior a la pandemia, pues nos ha permitido estar de alguna manera mucho más sensibilizados con la idea de poder llevar a pedir el acceso a algún servicio o bien público a través de la digitalidad, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, bueno, pues hay toda una área de oportunidad que se debe aprovechar en este aspecto. Entonces, decía yo, tutela efectiva de nuestros derechos supone, pues, acceso a la justicia, como lo ha definido la Corte Interamericana. Este acceso a la justicia debe ser eficaz y eficiente, ¿no? Entonces, este acceso a la justicia nos pone en el, nos ofrece un tremendo argumento para poder decir que podemos echar mano de cualquier recurso o herramienta que permita que cualquier persona tenga la posibilidad de hacer más rápidamente ese acceso y pueda lograr cumplir con los objetivos que los propios ordenamientos constitucionales y convencionales prevén, ¿no? Entonces, este es nuestro, digamos, más grande auxilio en términos hermenéuticos y a partir de ahí, pues se puede ir construyendo una serie de presupuestos bien interesantes. Entonces, ciertamente esto supone de alguna forma también abandonar ciertos vicios e irse introduciendo, digamos, en una serie de nuevas posibilidades a las que no estamos acostumbradas y acostumbrados. Entonces, o sea, podríamos hacer, para problematizar este ejercicio que estoy proponiendo, pues podríamos partir de las cuestiones de las que hoy tanto nos quejamos en la justicia, ¿no? Adolece la justicia. Y a partir de ahí, pues podríamos ir pensando cuáles serían las soluciones y respuestas que tendríamos a esas
posibles quejas o preguntas respecto de la justicia. Entonces, es evidente que tenemos todavía un sistema de justicia muy lento. Tenemos un sistema de justicia que de alguna forma no es del todo certero. Decía Díez Picasso que de alguna manera la justicia tiene dos dimensiones, ¿no? Una es que si tengas todo lo que llamamos, pues eso, ¿no? El sistema normativo para poder tú exigir un derecho o el acceso a un servicio o bien público, pero también que las decisiones de los tribunales respecto de esos recursos o herramientas sean siempre coherentes, ¿no? O sea, si no, o sea, imagínense, ¿no? O sea, que fuera una especie de volado, ¿no? Si tú tienes derecho a, y para ello hay un procedimiento, un proceso, pero ese procedimiento no te garantiza que reuniendo los requisitos que señala la ley, vas a tener materializado ese derecho o ese acceso, entonces no sirve de nada, no sé si me explico, ¿no? Entonces, muchas veces, digamos, ese primer nivel está agotado, pero hay un segundo nivel que nos hemos empeñado en construir y que no lo hemos hecho bien del todo, ¿no? Ahí ustedes ayúdenme a señalar cuáles son los posibles errores, porque estamos en esta fase de problematización para esto que llamamos, pues, administración de justicia, ¿no? O sea, una cosa es la estructura y el sistema judicial y otra cosa es la administración de justicia. Es decir, cuando las personas ya tienen que poner en marcha, pues, todos esos elementos que el propio sistema normativo les da. Y a veces, pues, ya sabemos, ¿no? O sea, falta voluntad política este concepto me gusta mucho, ¿no? Porque voluntad política de los jueces. Pues sí, no nos gusta mucho hablar de que los jueces piensen en política, pero en realidad este es por un tremendo error que tenemos sobre el concepto de política, porque en realidad la política pues es la construcción de la vida pública, ¿no? Y es el juez uno de los primeros actores y de los primeros constructores de esta vida pública, ¿no? Entonces, justo esta idea de despolitizar al juez, digamos, es engañosa o es tramposa, en cierto. O sea, los jueces no se pueden despolitizar en tanto que son personajes que participan de la vida pública, ¿no? Y que incluso tendrían que representar de alguna manera ese interés público. Y creo que ahí es donde falta mucha responsabilidad social por parte de los operadores involucrados en la administración de justicia. Este nivel no lo tenemos bien tratado, ¿no? Yo entiendo que en algún momento hemos hablado de interpretación, de hermenéutica, ¿no? Pero justo ahí es donde empieza la cuestión más interesante cuando metemos elemento tecnológico, ¿no? Porque, claro, en el imaginario, pues, hoy justo en la mañana leí un post sobre eso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Inteligencias artificiales administrando justicia, jueces robots, ¿no? Y aquí creo que ese es el tema más interesante, a mi parecer, dentro de este ejercicio que estamos pretendiendo. Me explico rápidamente. Primero porque hay quien piensa que esa es la manera de solucionar la posible intervención de una especie de subjetividad. Le llaman discrecionalidad, ¿no? Pero es muy complicado ese concepto porque queremos jueces discretos, pero no queremos jueces discrecionales, ¿no? O sea, parece un eufemismo. Y esto es porque de alguna manera, como en los casos se involucran a seres humanos, porque queremos a seres humanos. Ahora bien, ya lo mencionábamos, la tecnología ha avanzado a grandes pasos, al grado que hoy efectivamente un algoritmo podría ser un ejercicio
deductivo y llegar a una conclusión jurídica, incluso de índole silogística, con bastante precisión. Los tecnólogos insisten en que entre más variables incorporemos a estos sistemas, a estos softwares, más posibilidades de tener una evaluación o una pauta realista tendría la inteligencia artificial, ¿no? Este es un tema bastante polémico, ¿no? Pero curiosamente nosotros lo propiciamos porque esa idea de la lógica formal traducida a decisión judicial, pues nos pone en el mejor contexto, pensando que quien lo podría hacer excepcionalmente, pues sería un robot, ¿no? O sea, un robot podría llegar a conclusiones mucho más certeras sin involucrar supuestamente cuestiones subjetivas, ¿no? Sí, sí, aquí, o sea, ciertamente hay ese desarrollo tecnológico que hoy en día podría funcionar en algunos aspectos, y de hecho ya funciona en algunas fases de algunos juicios digitales o juicios electrónicos, pero lo que no hemos considerado es que y que creo que lo decía la otra vez, no hemos considerado que de alguna manera el programador también coloca o pone ahí algunos de los sesgos cognitivos propios. Digamos, la inteligencia artificial aprende también de nosotros, que también aprende sobre esos sesgos, ¿no? Y aquí la cuestión está en cómo se va a alimentar a esa inteligencia artificial respecto de qué valores o qué escala de valores. Entonces, me parece que ese es el tema más interesante, porque la argumentación jurídica ha insistido que esto es posible, ¿no? Hacer un cálculo y llegar a una decisión supuestamente precisa, indefectible, infalible. Yo creo que no. Este es quizá el tema más polémico, no sé cómo ustedes lo vean, porque de alguna manera siempre hay un parámetro subjetivo, ya sea que lo pongamos nosotros o se le programe a la inteligencia artificial para decir cuál es la escala de valores, ya sea en un test de proporcionalidad, ya sea en un ejercicio de ponderación. O sea, alguien tiene que colocar los valores que se han de sopesar, alguien tiene que decir este derecho va por sobre este otro, ¿no? O esto es un derecho, esto es un principio, esta es una regla. Entonces, allí ese es el más, digamos, grande peligro que avisó, ¿no? Porque de alguna manera, teniendo una estructura dentro de la administración de justicia y en la concepción del sistema legal vertical, pues entonces esto generaría un autoritarismo digital judicial. Apúntenlo, lo vamos a patentar, un autoritarismo digital judicial. Y entonces sería súper peligroso, porque imagínense, ¿no? Lo está diciendo el robot, no, lo está diciendo el software, ¿no? Ni modo, ¿no? No hay de otra, ¿no? Claro, uno puede decir, bueno, pues en ese momento igual echaríamos mano de los principios constitucionales y convencionales para decir, bueno, pero que se revise por una segunda instancia. Bueno, sí, pero que haya un recurso. Sí, pero que se revise en dos fases, ¿no? En la fase procedimental y en la fase formal y en la fase sustantiva. Y así podríamos meter muchos candados, ¿no? Pero no sé cómo ven ustedes. ¿Qué opinan sobre esta cuestión? ¿Lo ven viable? ¿Lo ven posible? Anímense. Esto es lo interesante de una clase justo así, digital, que pudiéramos ir aportando a partir incluso de nuestro sentir, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Parecería que, ya lo mencioné de la otra vez, yo creo que incluso parecería que estamos echando mano de la ciencia ficción. Insisto, no
no es tan lejano, ya está sucediendo, algunos sistemas lo están utilizando, ya hay algunos procedimientos sencillos en donde hay un software, un algoritmo que asiste o ayuda a la administración de justicia, pero bueno, no, claro, la idea es llegar hasta ese punto en el cual pues, se pueda echar mucha mayor mano de esta tecnología. Adelante, Jesús Alberto. Gracias. Yo veo complicado el asunto, digo, me parecería que son herramientas que pues obviamente pudieran ayudar a los juzgadores para resolver un caso concreto, dándoles algunos parámetros adicionales, pero definitivamente creo que sería muy complicado desprenderse del factor humano, finalmente porque pues lo que está resolviendo no son operaciones matemáticas. El algoritmo, pues obviamente te puede dar ciertas respuestas con base en la programación que tú realices, si se presentan determinadas hipótesis, pero la verdad es que la realidad siempre nos supera y pues esas N cantidad de hipótesis que se pueden presentar, creo que no pudieran estar contenidas todas dentro de un algoritmo y eso pues obviamente pues específicamente caería en lo que acabas de mencionar, un autoritarismo de la justicia digital y pues dejaría de lado el criterio de los propios juzgadores. Gracias. No, gracias a ti, Jesús Alberto. Creo que es el sentir general, ¿no? No lo hemos aterrizado del todo, pero presumimos que no podemos dejar todo en manos de la tecnología, ¿no? Porque incluso para operar esos sistemas requerimos de bases de datos y las bases de datos que también generan todo una área de derechos que son los derechos hacia nuestros datos y hacia el acceso a la información, pues también puede operarse de manera, digamos, subjetiva y autoritaria, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que por ahí va el sentir generalizado. Rocío, adelante. Rocío Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Pues yo también coincido con Jesús Alberto, creo que sería un poco complicado y sobre todo pensar en dónde dejaríamos el lado de la interpretación y de la argumentación, ¿no? Porque pues solamente estaríamos con una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, pero creo que el lado de interpretar la ley sería importante y es ahí en donde tengo como un poco de conflicto en este tipo de justicia, ¿no? Sí, qué bueno que sumas, Rocío Guadalupe, exactamente, ¿no? O sea, hay procedimientos, más correctamente dicho, que podrían, las que podríamos echar mano de la tecnología y otros definitivamente requerimos de la intervención, ¿no? De lo humano, ¿no? Yo sí entiendo que muchos tecnólogos opinan que la inteligencia artificial está avanzando tan vertiginosamente que incluso llega a, imitar o a conocer lo humano de manera cada vez más precisa, pero pues aún así me parece siempre sería necesario no, no dejarlo todo en manos de la tecnología. Y bueno, ahí es donde de alguna forma los temas que tienen que ver, como tú lo mencionaste, Rocío Guadalupe, de la hermenéutica o los temas de ética, tendrían que seguirse insistiendo, ¿no? Justo la otra vez, general, dentro de la Escuela Judicial Electoral, pues tenemos el proyecto de ética digital, que pues implica una serie de cuestiones que básicamente nos llevan a una postura, una actitud constante de vigilancia, porque también el problema de la tecnología, pues es que de alguna forma desconocemos muchas de las cuestiones a través de las cuales se forman estos softwares y desconocemos también, o sea, conocemos a grandes rasgos su modo de operar, pero pues siempre requerimos de alguien más que es quien se encarga
encarga de la programación, de la administración de estas plataformas, y bueno, pues por eso apelar a la ética es importante, ¿no? Porque eso supone pues un compromiso absoluto con toda esa información que ahí se está generando, y con, de alguna manera también, con esto que al inicio apuntábamos, que tiene que ver con la organización de esos materiales para que le sirvan de insumo al juez, para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos venido haciendo desde hace algunas décadas, fíjense. Todo esto que llamamos jurisprudencia, y que ahora que está transitando hacia un nuevo modelo, el modelo de precedentes, es también una de las discusiones constantes en nuestro sistema. Yo siempre pongo como ejemplo una anécdota que a mí me hizo pensar mucho. Yo trabajé en la Suprema Corte 10 años, y me tocó coincidir con la llegada del ministro José Ramón Cosío, ¿no? El ex ministro José Ramón Cosío. Y esto ya es sumamente relevante, ¿no? Cuando José Ramón Cosío llegó a la Suprema Corte, yo recuerdo una de sus primeras sesiones en pleno, donde dijo así, pues, muy, digamos, con mucho entusiasmo, que a él le llamaba la atención que los tiempos fueran tan amplios para la toma de decisiones, ¿no? Puesto que la ley de amparo decía que la jurisprudencia se integraba una vez que la sentencia se dictaba. Entonces decía el ministro, es que yo no entiendo por qué después se tiene que mandar a engrose, y por qué tarda tanto tiempo, y después todavía mucho más tiempo para que salgan las famosas tesis, ¿no? Entonces, a mí me parece, fíjense, pues eso le decía que les gustó hace 20 años, ¿no? O sea, a mí me gustaría, decía él, que de alguna, o decía, ya en ese momento había la tecnología para que se pudiera contar con los criterios jurisprudenciales en el mismo momento en que terminaba la sesión. Eso es lo que dijo. Y dijo él, fíjense, que se comprometía a que en lo que él estaba en la Suprema Corte, eso cambiaría. Y yo la verdad, o sea, me dije, pues me parece un excelente proyecto, ¿no? Porque siempre se ha dicho que es un caos, ¿no? La forma de, bueno, hay hasta memes sobre eso, ¿no? No vamos a ver Netflix, vamos a revisar Jus de la Suprema Corte, a ver qué sentencias hay sobre qué tema. No sé ustedes, pero la experiencia no es grata, no es amigable, ¿no? Y ya en ese momento decía, pues es que hay algo extraño en que se tarde tanto, ¿no? En conocer cuáles son los enunciados normativos a los que los jueces que están, digamos, sujetos a la jurisprudencia federal, pues, puedan tenerlos a la mano, ¿no? Entonces, eso es un desastre. O sea, el famoso copy-paste en muchas demandas, en las propias sentencias, ¿no? Y así, bueno, se va, digamos, replicando en todos lados, ¿no? Muchísimos tribunales que no tienen ni siquiera organizada esta información, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. Bueno, pues Cosío salió y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Hay un tema ahí de administración de la información judicial, pues yo lo diría malicioso, ¿no? O de mala fe, como quieren llamarlo ustedes, ¿no? Es decir, efectivamente, lo que decía Cosío tiene sentido común, ¿no? ¿Por qué no puede estar tan listo en tanto se está dictando, ¿no? ¿Por qué? A ver, yo les pregunto. Porque pues eso significa gestión de los criterios, ¿no? O sea, pues por ahí corregimos, por ahí vemos, por ahí le mandamos, por ahí, o sea, se gestiona de alguna manera, ¿no? Y de hecho el término administrar justicia como que tiene sentido ahí, ¿no? Es decir,
pero vuelvo a lo que decía Díaz Picasso, que a mí siempre me llamó mucho la atención. O sea, no podemos tener una justicia plena si no tenemos claros los criterios con los cuales se toman las decisiones, porque esos criterios pues están hechos un desastre en términos de informática jurídica. Sí, o sea, así, ese es el término, informática, o sea, era la ciencia de la información digital o electrónica. Entonces, digo, hasta esto pues, daría para una tesis de doctorado, ¿no? O sea, es decir, cómo yo he detectado casos en donde la versión estenográfica dice una cosa, el engrose dice otra y las tesis dicen otra. ¿No? Es más, casos súper célebres, ¿eh? Pues no sé si se acuerdan de ese famoso caso sobre el aborto, ¿no? Que hace igual muchos años, que no se sabe, o sea, bueno, cualquier otro caso, o sea, ahí dice que tienes que estar como con una libreta, ¿no? Y como justo ahora que con las decisiones de quién iba a ser quién iba a asumir la presidencia en la corte, o sea, también era muy opaz esos sistemas, esos mecanismos, ¿no? Cuando, insisto, hoy tendríamos la tecnología para que eso fuera mucho más certero. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, la cuestión. Entonces, ahí tenemos como yo decía, una área de oportunidad tremenda, ¿no? O sea, cualquier órgano que administre o imparta justicia en este país debería estar pensando en cómo poner a disposición del gran público un sistema de consulta de sus decisiones que sea absolutamente transparente. Porque fíjense aquí cómo hay un tremendo desfase, ¿no? O sea, nosotros hablamos de transparencia y acceso a la información y quizá donde más se adolece de eso es en la administración de justicia. Entonces, eso es lo que nos lleva a lo que ya comentamos la otra vez, es a una falta de la confianza ciudadana en la administración de justicia, que es un tema súper peligroso, porque entonces cualquiera puede venir a decir, pues que quién sabe qué hacen los tribunales, quién sabe cómo lo hacen, quién sabe cuándo lo hacen, ¿no? Y entonces, pues, valdría la pena, pues, irlos como, pues, acotando o quitando en su caso, porque pues no sabemos qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, o sea, la tecnología tiene que ser un recurso que no se ha querido introducir, ya lo decíamos la otra vez, por prejuicio, ¿no? Por un preconcepto ligado al uso de la tecnología. Y dos, porque se creía que de esa manera había como pues sí, menor responsabilidad eventualmente, ¿no? Pues por ahí una de esas, mi decisión nadie la mira, por ahí una de esas, mi decisión que podría estar incluso, pues eso, comprometida por un tema de corrupción o por un tema de pereza o de mal trabajo, ¿no? De falta de profesionalización, pues no pasa por ahí, ¿no? Pues claro, esto supone un pensar, vamos a otra vez, el tema de ética, el tema de la excelencia, el tema de la profesionalización, y entonces tendría que ser sí o sí la tecnologización de las decisiones judiciales, ¿no? Tendríamos que saber cómo es que funciona bien a bien, cómo es que opera. Y entonces esto también permitiría que el propio justiciable supiera por dónde van los tiros, ¿no? Sí, claro, está el derecho sustantivo, está el derecho adjetivo, pero está también un sistema a través del cual yo sé cómo poner en marcha este derecho adjetivo para llegar a este derecho sustantivo, porque sé cómo es que este tribunal toma sus decisiones. Porque hay un corpus digital que me permite analizar, estudiar, saber cómo es que eso funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues allí de alguna forma estaríamos empezando a cumplir con este compromiso internacional
convencional que tiene que ver con la tutela efectiva y con el acceso a la justicia, ¿no? De alguna forma, esta tecnología está ya disponible para, o sea, no es que, o sea, no se podría argumentar que son los costos o que es pues eso, la falta de recursos económicos. Parece que hoy en día tenemos al alcance de nosotros herramientas muy sencillas y muy simples para tener certeza sobre eso. Insisto, además es una obligación no solo convencional, constitucional, ¿no? Y que está ligado a la jurisprudencia. Por eso me parece todavía, no sé ustedes qué sensación tengan, pero me parece que todavía veo lejana la implementación de un sistema de precedentes, ¿no? Un sistema de precedentes, porque el tema es ese, no hay una cultura de los precedentes, ¿no? O sea, el precedente funciona como un sistema normativo sucedáneo, sustitutivo, complementario, ¿no? Al sistema normativo legislativo, ¿no? Entonces, precedente, o sea, es incluir una fuente del derecho ya de manera más dinámica y eficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues es que aquí hay una anomia, aquí hay una antinomia, aquí hay una contradicción, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice el precedente, ¿no? O sea, cómo es que se ha interpretado ese artículo, cómo se ha interpretado esa norma, y entonces ahí es donde eso representa en los sistemas contemporáneos una garantía constitucional y convencional necesaria, ¿no? Necesaria, porque bueno, pues puedes tener ahí las normas, puedes tener los procedimientos, pero si de todas maneras se ponen en marcha como le da la gana al operador jurídico, pues de nada sirve, ¿no? O sea, puedes tener el sistema legal más perfecto del mundo, pero si el operador jurídico lo opera como le da su regalada gana, pues entonces ¿de qué sirve? No sé si me explico. Creo que ahí la tecnología puede ayudar muchísimo. ¿Cómo ven? A ver, alguien que se anime a opinar. Adelante, Cindy, Cristina, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo coincido en lo que usted dice del tema de precedentes. Por un lado, pues ya hubo una reforma en el Poder Judicial de la Federación, donde precisamente ya para las salas de la Suprema Corte y los tribunales colegiados, pues ya el sistema de precedentes ya puede empezar a operar. Ya no se necesita la jurisprudencia, la contradicción de tesis, sino ya en asuntos resueltos por la Corte ya se puede citar un solo precedente y en base a él pues poder resolver un asunto o sustentar un asunto. Entonces sería importante que el Tribunal Electoral, al distinguirse por ir en avanzada en hacer prevalecer derechos humanos y varios temas, ser punta de lanza en varios temas, yo creo que podría en un no muy largo plazo poder implementar o si ya lo validó la Corte, si ya lo está implementando, yo creo que sería importante que ya también el Tribunal Electoral se sumara a esta tendencia, ¿verdad? De hecho, bueno, yo trabajo en un tribunal electoral estatal y platicaba en una ocasión con el órgano revisor, con una sala regional, y me decían que yo era secretaria de estudio y me decían que al sustentar una determinación era importante citar precedentes. ¿Por qué? Porque así no dejabas a criterio una resolución y la sala revisora tendría que decir el por qué esos precedentes no aplicaban. Que es más fácil en un revisor establecer un criterio cuando no te citan precedentes, cuando no hay que desvirtuar ya razonamientos que han pasado por otros test previamente, ¿no? En cambio, o sea, cuando uno sustenta una resolución en precedentes, el tribunal revisor tiene que decir por qué no aplican esos precedentes o por qué no hacer caso ya a esa línea argumentativa que ya se ha establecido. Sin embargo, pues no es así como tan fácil allegarse a lo mejor de este conocimiento o de estas dinámicas en las salas regionales, ¿no? En las salas revisoras, en este caso. Por un lado, esa situación.
y por otro lado, pues efectivamente, si los tribunales electorales somos punta de lanza y maximizamos los derechos político-electorales, pues qué triste que se quede en un solo asunto, en una sentencia, ese criterio, y no hacer que llegue a más personas y que hablamos de temas de capacitación, de difusión de derechos político-electorales, y nuestra primera carta de presentación y nuestro máximo fuerte pues son las sentencias. ¿Por qué no sacar a la luz pública todos estos criterios interesantes, novedosos, y que no se quede, reitero, no se quede nada más en el promovente, pues esa prevalencia del derecho político electoral? O sea, no es lo mismo resolverle al promovente y que con eso pueda obtener un reconocimiento de derechos, una cuota como grupo en situación de vulnerabilidad, sino que si lo abrimos, además de como presumir el trabajo que se hace, pues más gente va a poder ejercer estos derechos político-electorales o va a sufrir menoscabo a sus derechos, ¿no? Entonces, creo que además del tema de transparencia y de legitimar las actividades de los tribunales, en este caso, pues también es darle mayores elementos a la ciudadanía y el justificar. Ahorita que estaba el tema de justificar la existencia o no, la pertinencia o no de tribunales locales, esta es una herramienta fundamental para decir, aquí estamos y claro que funciona. No, o sea, no lo hemos visto en la potencia, en la maximización de la labor que estamos haciendo. Entonces, para mí es fundamental todo esto que dice y creo que lo tenemos en las manos. El tema es ponernos a idear la manera de cómo hacerlo del conocimiento, porque la herramienta tecnológica la hay y yo creo que en todas las personas hay creatividad. Lo que hace falta es voluntad para difundir todo este quehacer institucional. ¿Sería cuánto? No, muchísimas gracias, Cindy. Yo también estoy a la espera de que el Tribunal Electoral empiece ya a tratar estos temas del precedente, ¿no? Nos hemos tardado, yo creo, ¿no? Porque bueno, pues la reforma ya fue. Yo entiendo que el tribunal dentro de su autonomía tiene la posibilidad pues de pensarlo cautelosamente, pero pues, tampoco debemos tardarnos mucho por lo que tú ya mencionas, ¿no? Porque estamos perdiendo una tremenda oportunidad, sobre todo en una jurisdicción como la electoral, que se ha ostentado como garantista, ¿no? Y entonces, ahí es donde justo tenemos que empezar a trabajar y me parece que es como tú bien dices, tiene que ver con un cambio de cultura, ¿no? O sea, tenemos que cambiarnos el chip, porque justo hablando de tecnología, porque me parece que sí, primero, bueno, pues sí hay que aceptar que somos una cultura todavía muy legalista, muy literalista, que está muy pegada al, pues eso, a la norma legislativa y que todavía, es curioso, pero ya en 2023 decir esto, que todavía nos cuesta trabajo creer pues, que dentro de lo jurisdiccional surgen criterios de interpretación que adquieren validez, ¿no? Y que, claro, por eso es que desde el siglo XIX venimos como poniendo requisitos, ¿no? Pero pues se entiende que si es un argumento importante, potente, no, yo soy de la idea que incluso tendríamos que quitarnos de la cabeza también esta cuestión vertical, ¿no? Yo entiendo que esto desata todo un tema y una polémica, ¿no? Porque es lo que llamaban en su momento interpretación difusa, ¿no? O sea, al final yo creo que la Constitución es muy clara, o sea, el artículo primero es muy claro. Entonces, cualquier juez en cualquier nivel tiene que hacer ese ejercicio. Y si hace ese ejercicio, entonces necesariamente interpreta el asunto que tiene en manos de manera constitucional y convencional. Entonces, si estamos como ceñidos a los criterios verticales o estructurales, pues eso entonces supone que estamos desaprovechando quizá criterios que son interesantes en algún otro nivel, pero por no estar colocados en el nivel más alto, pues terminan por perderse. Entonces, ¿cómo generar un sistema que sea mucho más horizontal y que permita tener en cuenta pues alguna interpretación interesante de algún otro
pues eso, de algún otro tribunal que eventualmente no tiene esta, o en su caso, obligación o compromiso de generar precedentes, ¿no? Entonces, pues ese es un reto interesante. Curiosamente, nosotros estamos copiando, no curiosamente, o sea, nos ha sucedido muchas veces, estamos copiando el sistema de anglosajón o el common law, y en el common law hay muchísima rigidez dentro de la idea de precedente, ¿no? Entonces, corremos el riesgo de pasar de un formalismo legal a un formalismo jurisprudencial, ¿no? Formalismo de precedentes, ¿no? Entonces aquí creo que estamos ante una coyuntura bien interesante para empezar, o sea, a formular nuestro propio sistema, insisto, apoyándonos en la tecnología. Antonio. ¿Qué tal? Buen día, José Ramón. Buenos días a todas y a todos. Me parece muy interesante el planteamiento que haces relacionado específicamente con el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de respuestas jurídicas, tanto en la judicatura como por parte de los postulantes, abogados postulantes. Aquí, bueno, como muchos ya sabrán, una empresa de Elon Musk, el actual dueño de Twitter y otras compañías, pues ha generado esta inteligencia artificial llamada ChatGPT. Es como un generador preentrenado transformativo de, valga el nombrecito, ¿no? De respuestas, ¿no? Es como un asesor virtual, un chatbot jurídico a través del cual pues se generan respuestas por inteligencia artificial, bueno, considerando el cúmulo de información que tiene por decirlo así, sistema experto, ¿no? Un Big Data generador de respuestas en el cual podemos conversar con él y, bueno, nos va dando respuestas a los cuestionamientos que vamos haciendo. Siempre hay, vamos, una especie de reticencia al uso de las tecnologías de la información, como diciendo, bueno, van a llegar la máquina y van a suplantar a los abogados o a la profesión o hasta a los jueces, ¿no? Estos sistemas incluso hasta predictivos, ¿no? De decisiones jurídicas. Pero digo, yo creo que más que eso o tener miedo, yo creo que nos va a facilitar mucho la vida. Siempre hay este tipo de reticencias, como ejemplo cuando surgió, no sé, el libro electrónico, libro digital, ¿no? El Kindle o algún otro formato, va a decir, no, pues va a suplantar al libro físico y no fue así, ¿no? Entonces, pasa mucho también con este tipo de tecnologías. Yo creo que sí viene para quedarse, yo creo, pero más bien para colaborar, ¿no? Porque tal vez en la solución de casos fáciles, sí pudiera ser, digamos, en automático, pero bajo la supervisión de los jueces, de los secretarios, identificar, pues que no se trata de un caso difícil, de un caso complejo que requiere ponderar, valorar distintas variables en las cuales pues es necesario la apreciación humana, ¿no? Entonces, creo yo, porque de lo contrario sí caeríamos en el formalismo que adviertes, doctor, en que sí, o sea, formular decisiones preconcebidas a través de un Big Data, simplemente juntar la información en un ordenador y todos los casos resolverlos de manera formalista, pues no tendría ninguna distinción con una especie de, pues el estado decimonónico, ¿no? De formalista, de decir pues que el código tiene todas las respuestas, ¿no? En lugar del código sería este Big Data jurídico, ¿no? En el cual pues tenemos la jurisprudencia y para resolver casos futuros y bueno, ahora sí que bajo este aspecto sí sería negativo, ¿no? Entonces sí habría que distinguir.
esta vieja distinción que ya conocemos de la argumentación jurídica entre casos fáciles, casos difíciles y bueno, hasta casos trágicos, ¿no? Que pueden existir. ¿Sería cuánto, doctor? Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti, Antonio. Bien interesante siempre tus aportaciones. Sí, efectivamente, hacia allá nos dirigimos, ¿no? Hacia un complejo sistema de información pública, en el cual, bueno, pues hay que estar muy vigilantes sobre cómo se va a llevar a cabo, porque ya lo sabemos, lo conocemos, es la ciberseguridad. No, nosotros somos de los países con más ataques, ¿no?, cibernéticos en ese aspecto. Grandes bases de datos, ya se mencionaba, el padrón electoral en su momento, ¿no? Eso, circulando por algunas deep webs, ¿no? Vendiéndose en algunos sitios, ¿no? Entonces, necesitamos intensificar pues la seguridad que tenemos respecto y el control sobre esos datos, porque pues eso vuelve frágil al propio sistema. Digo, esos quizás son nuestros temores, ¿no? Cualquiera entra y altera ahí algunos datos, ¿no? Incluso, bueno, ahora en el famoso asunto del plagio, pues hubo una especie también, ¿no?, de planteamiento de ese estilo, que alguien había entrado a TESIUNAM a tratar de modificar. Bueno, parece que fue falso, pero bueno, eventualmente eso genera las alertas, porque pues sí, se trata de datos que eventualmente van a servir de insumo para tomar una decisión, y a veces pueden ser decisiones que impactan en la vida de las personas, o incluso en decisiones en cuestiones nacionales que son sumamente importantes, ¿no? Entonces, allí ese gran sistema de información pública, que hoy constituye toda una área de desarrollo del sistema legal mexicano, ¿no?, y que llamamos protección de datos, bueno, pues tiene que ser mucho más eficiente, porque eventualmente también no solo los organismos jurisdiccionales emiten decisiones, ¿no? También las comisiones de derechos humanos emiten decisiones. También hay algunas decisiones, bueno, en este caso, por ejemplo, universitarias, que interesan a la población, o de otros organismos, ¿no?, de esa naturaleza. Y entonces todo esto tiene que estar muy bien coordinado para que no resulte en el impasse, ¿no?, en el choque, ¿no? Tiene que haber, digamos, una coherencia y en lo que se va decidiendo de manera pública, y todo esto pues termina siendo primero procesado, después resguardado y posteriormente utilizado a través de la tecnología, ¿no? O sea, son las tecnologías digitales las que nos permiten tener el resguardo de estas decisiones, después poderlas procesar para saber cuál es el sentido y cómo van y cómo se aplican. Todos estos criterios pues se tienen que generar de la mano de los juristas, que son quienes señalan cuáles deben de ser los parámetros a seguir para considerar la analogía en alguna de estas decisiones, y bueno, eventualmente poderlas utilizar. También, pues eso requiere de una tecnología. Además de la posterior fase, que es la fase de la publicidad de estas decisiones, ¿no? Nos interesa mucho, me parece, que esto pues se traduzca después en lenguaje ciudadano, que haya una manera sencilla de acceder a este material, y que cuando se trata de criterios sumamente importantes, pues que no se queden solamente en el formato eventualmente acartonado que utilizan las instituciones, sino que se pueda también transformar en alguna otra cosa para que la sociedad en general conozca, ¿no? Porque conocer los derechos
es lo que he estado insistiendo a lo largo de esta clase, supone pues también conocer cómo esos derechos se interpretan. Entonces, esta interpretación pues tiene que ser sí o sí parte de la tecnología, ¿no? Como dijo Antonio, llegó para quedarse. Llegó para quedarse y hay que empezar a enterarnos cómo funciona y en su caso proponer alguna manera de poderla utilizar de mejor modo. Me parece que por ahí ya hay en algunas iniciativas, hay concursos, ¿no? O sea, decir, para que personas que conocen de programación hagan propuestas de cómo utilizar esta información. No lo he visto más bien en la administración pública, no lo he visto en la administración de justicia, pero miren, ese podría ser un buen tip, ¿no? Es decir, convocar al sector que sabe de estos temas tecnológicos para que aporte también su visión dentro del ámbito de la administración de justicia. Fíjense, está llegando a una muy buena idea. Tendríamos que hacer un congreso, una cosa así, ¿no? Unos foros, un observatorio, ¿no? Tecnología y justicia. Seguramente hay algunos esfuerzos, me suena que he visto alguno, pero tendríamos que hacerlo ya de manera más transversal, ¿no? Cindy, adelante. Gracias, profesor. Una pregunta. Mire, en el Poder Judicial de la Federación existe el SISE, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y ahí pues esa herramienta sirve mucho para, se captura todo el expediente y precisamente uno teclea alguna palabra clave y salen sentencias en ese mismo sentido. O sea, como que yo considero que si bien es un poco engorroso alimentar el sistema, trae mucha practicidad y por temas de estadística y tal. Yo quería preguntarle si el Tribunal Electoral alguna vez ha pensado implementar ese sistema o ese sistema similar. Vamos, sí ya está más que probado, lleva muchos años con ello y se ha ido depurando. Entiendo la competencia específica, pero pues también creo que como Estado mexicano podemos echar mano de herramientas y de cuestiones tecnológicas ya probadas en otros entes. Bueno, no sé, quería ver si usted tenía esa experiencia o el por qué no podría aplicar a nuestra jurisdicción. Sí, yo lo que sé es que dos cosas. Una, que el Tribunal Electoral sí en su momento tuvo reuniones de trabajo, algún tipo de colaboración con la Suprema Corte en este tema, ¿no? Sobre todo, pues áreas que tenían que ver con el archivo judicial, ¿no? En su momento, áreas que tenían que ver en su momento con la integración de la jurisprudencia, ¿no? Tanto la Corte como el Tribunal Electoral tenían sus direcciones de jurisprudencia. La Corte tiene pues digamos, esta cuestión de prestigio que le viene desde el siglo XIX, que es el semanario judicial, ¿no? O sea, el semanario judicial de algún momento se digitalizó y todo eso llevó como al Poder Judicial Federal a siempre tener un proyecto, porque en su momento pues fue muy complicado porque suponía la digitalización de muchas de estas sentencias, ¿no? Y la organización incluso en lugares físicos donde tener el centro, y ahí como que había trabajos de coordinación con el Tribunal Electoral, pero siempre, o sea, esa es una cosa, pero siempre el Tribunal Electoral ha tenido su propia autonomía en estos temas, ¿no? O sea, siempre ha contratado los servicios de empresas o de asesores que le digan cómo administrar la información, y si se fijan, o sea, sí tiene como sus peculiaridades. Si uno entra a la página del Tribunal Electoral, pues sí tenemos una base de datos distinta a la que tiene la Corte. También hay lo que llamamos operadores booleanos, ¿no? Thesaurus, la formación, como dices tú, de conceptos. Sí, ciertamente ese es un tema que recuerde siempre en el Tribunal Electoral ha sido un tema de discusión, ¿no? O sea, cómo organizar mejor, o sea, sobre todo esto, ¿no? O sea, cuáles son las palabras o los conceptos que van a permitir al usuario hacer una búsqueda. Y ahí creo que es donde sí estamos
atrasados. Yo creo que sí valdría la pena, o sea, echarle un poco de cabeza y seguir como tratando de avanzar en ese aspecto. Quizá un poco la propia inercia que empezó ahora con el juicio en línea electoral lleve de alguna manera o incluso este diplomado y otros que tenemos en la Escuela Judicial Electoral lleven a plantear las cosas de otro modo para que pues podamos mejorar la eficiencia de nuestros recursos digitales en el Tribunal Electoral, ¿no? Es un tremendo proyecto, ¿no? Que, claro, requiere de la voluntad política, ¿no? O sea, casi siempre esto viene un poco desde el liderazgo de la presidencia, ¿no? Entonces, yo lo veo como inminente, que en algún momento, desde el Tribunal Electoral diga, bueno, vamos a hacer ya una reforma, la hicimos recientemente con el tema de la ética, y yo creo que no va a tardar mucho en que empecemos a revisar toda esta parte tecnológica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario, cuestión? Muy bien. Bueno, entonces, de alguna manera, la información es un derecho, o sea, estaríamos como haciendo una conclusión, digamos, preliminar respecto de esta doble sesión. Es un derecho sumamente importante en el contexto actual, porque esa información sirve para ejercer de mejor modo nuestros derechos, ¿no? Entonces, este acceso a la información se vuelve vital para el acceso a la justicia. Y así como mencionábamos al inicio de esta mañana, que los criterios internacionales constantemente están exigiendo a los Estados miembros que revisen cómo son las rutas, los itinerarios para que un ciudadano, una ciudadana ejerza sus derechos, y si hay procesos o procedimientos, y si no, para que se haga la reforma conducente. Del mismo modo, los criterios internacionales están insistiendo en que revisemos cómo es que estamos de alguna manera poniendo a disposición de la ciudadanía como instituciones públicas la información que les haría más sencillo el acceso a estos derechos, ¿no? Y es lo que se conoce como tutela efectiva. Entonces, bajo el paraguas tremendo y enorme de la tutela efectiva, encontramos estos dos derechos, el derecho al acceso a la información y el derecho al acceso a la justicia, que como decía yo al inicio, servirían para que cualquier ciudadano y ciudadana pidiera que el Estado activara los protocolos necesarios para permitirle materializar esos derechos, ¿no? Y entonces le serviría de alguna forma también a cualquier juzgador para hacerle cumplir al Estado con esos compromisos, ¿no? Entonces, de alguna manera eso se constituye en un principio, ¿no? En un principio constitucional y en un principio convencional, ¿no? O sea, la tutela efectiva como un principio el cual tendría que hacer a cualquier juzgador, yo diría a cualquier operador jurídico, un obligado a facilitar los derechos, ¿no? Entonces, allí yo decía de alguna forma, y es lo que sigo, digamos, conversando contigo, Cindy, que de ahí se requiere mucha creatividad, o sea, mucha generosidad en algunos casos, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Ahora se ha pensado, por ejemplo, en el Tribunal Electoral, en ampliar el tema de la Defensoría Público Electoral, ¿no? Entonces, pues esa es una estrategia, y es una estrategia adecuada, me parece, ¿no? Es decir, bueno, pues
vamos a literalmente a ir hasta donde estén los potenciales justiciables a preguntarles si requieren ayuda, ¿no? El tema de la suplencia, de la suplencia absoluta de la queja en algunos casos, que el tribunal ha localizado y entendido, y que se han constituido también como principios, ¿no? O sea, este principio de la suplencia a la queja, pues permite de alguna forma que podamos decir, bueno, pues vamos a generar una estrategia para que más personas conozcan sus derechos, que es el caso de, yo lo veo en ese contexto, incluso la propia capacitación, ¿no? O sea, la propia escuela judicial está cumpliendo con todo esto que estoy diciendo. O sea, la escuela judicial de alguna forma permite que esa información esté más disponible, ¿no? Oye, checa, oye, mira, te presento en esta cápsula y ahí te va la liga y revisa esa sentencia. No sé si sabías que tenías ese derecho, ¿no? Entonces vamos identificando temas bien interesantes, ¿no? El tema de la prisión preventiva oficiosa, que la Corte le ha sacado años para entrarle de lleno, pues el Tribunal Electoral de manera estratégica le entró, ¿no? Le entró, luego hubo una crítica que por qué se había hecho a destiempo, pero al final de cuentas lo importante era hacerlo porque eso iba a involucrar un precedente, ¿no? Iba a involucrar un motivo para que después el Instituto Nacional Electoral hiciera un programa piloto y para que en este año, en estas elecciones, ya tengamos votación de personas que estén en esa situación de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Entonces, alguien decía, incluso así como medio de burla, que vamos a poner un camioncito, pues sí, o sea, montas un camioncito y te vas a recorrer todo el país, te vas a la sierra, llegas ahí con una buena conexión de internet, le presentas a las personas y vas a empezar a encontrar gente que tiene muchos problemas de falta de acceso a la justicia y que acercárselas de alguna manera pues podría funcionar. ¿Cómo lo veo esto? Pues a través de la tecnología, ¿no? Y esto sirve de alguna forma también para legitimar a las instituciones, ¿no? O sea, se está trabajando, se está viendo, se está llegando, se está intentando llegar hasta esas personas. Así que también la tecnología supone pues echar mano, por ejemplo, y aquí es un tema bien interesante, de las redes sociales. Ha sido un tema polémico porque, claro, las redes sociales tienen pues es como dicen, un arma de dos filos, ¿no? Entonces, también las redes sociales yo lo veo como un área de oportunidad en la cual se puede cumplir con esta cuestión que he estado hablando de la tutela efectiva para garantizar el acceso a la justicia, el acceso a la información, pues porque es otro mecanismo más a través del cual puedes dar a conocer estos derechos a un sector, pues que a lo mejor de otro modo no podría conocerlo, ¿no? Y digo que es un arma de dos filos porque pues al final de cuentas las instituciones no tenemos pleno control de las redes sociales, al final pues se administra por transnacionales que no se encuentran en nuestro país y esa información va hacia otros lados, pero pues ciertamente podríamos comentar que ha sido el mecanismo y durante la pandemia lo fue de manera mucho más activa para llegar a sectores sobre todo de una población más joven, ¿no? Más joven que va a entrar en contacto con sus derechos político-electorales y con los mecanismos para hacerlos o para materializarlos. Entonces, pues a través de redes sociales se difunden criterios importantes del Tribunal Electoral, se difunden también cursos, cápsulas y un sinfín de información. En la Escuela Judicial Electoral siempre estamos preguntándonos cómo hacer para llegar a más gente, ¿no? Porque a veces pues estamos como dentro de un círculo muy, muy pequeño y creo que esa pregunta siempre es buena, ¿no? Hacérsela, ¿no? Pasó, por ejemplo, con el tema de la revocación de mandato, me acuerdo, ¿no?
porque el Instituto Nacional Electoral insistía en que pues había llegado a todos lados y que había hecho una gran difusión, pero la sensación es que había un gran sector de las personas, y tú lo veías sobre todo, por ejemplo, en conversaciones en WhatsApp, no tenían idea, ¿no? Entonces, siempre yo me he hecho esa pregunta, ¿no? O sea, no, hay como una sensación de que utilizando de algún modo las redes sociales tendrías como una especie de efecto masivo, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Todavía, insisto, será la brecha digital, será quizá pues alguna falta de estrategia más llamativa, pero sí, el tema de la divulgación es fundamental en nuestros días, porque de esa forma, pues las personas pueden llegar a saber que tienen esos derechos y cómo poderlos echar a andar, ¿no? Cómo poderlos materializar. De alguna manera yo he propuesto que deberíamos de tener como una especie de efecto dominó, ¿no? O sea, es decir, sobre todo en nuestros diplomados. Al final del año pasado yo insistía mucho, no sé si a alguien le tocó en los diplomados, yo insistía mucho que ustedes nos hicieran favor de difundir y de divulgar, ¿no? O sea, que sintiéramos, digamos, esta necesidad, pues sí, de alguna forma, este reconocimiento de que estamos aprovechando una plataforma digital, o sea, algo que nos permite la tecnología, ¿no? Algo que de buena voluntad la Escuela Judicial pensó y planteó, que son estos cursos, esta información, y que de alguna forma entonces ustedes al final pues todo esto lo estamos haciendo a partir del erario público, ¿no? Es decir, está lo que se pueda pagar de internet, la forma de divulgar, los sueldos de las personas que ponen a disposición la plataforma, los sueldos de los profesores investigadores que colaboramos con estos programas, ¿no? Entonces, todo eso se capitaliza para que ustedes entren en contacto con ese conocimiento, y entonces que ese conocimiento no quede ahí, que vaya más allá. Este es un efecto que curiosamente también parte de la tecnología, ¿no? O sea, es decir, la tecnología nos está permitiendo llegar a más personas, nos está permitiendo maximizar los recursos de capacitación judicial y electoral. Y fíjense que en algún momento previo a la pandemia hubo una especie de polémica sobre cuál debería de ser la función de la Escuela Judicial Electoral. Y el CIDE hizo un estudio y dijo que la Escuela Judicial Electoral Mexicana de alguna manera pues se salía, ¿no? del molde, ¿no? Que ninguna escuela judicial en el mundo estaba capacitando más allá de la gente que era interna a las instituciones, no sé si me explico. O sea, era una capacitación interna para los servidores, los funcionarios que trabajaban dentro de los ámbitos de esa escuela, ¿no? Y la Escuela Judicial Electoral estaba y está formando a muchas más personas fuera de ese sector, ¿no? Y la conclusión del CIDE pues era más o menos que había que como que ajustar o recortar la escuela, ¿no? Y entonces yo en ese momento dije, no, lo que hay que hacer es entender que la Escuela Judicial Electoral Mexicana tiene otra función, tiene otros objetivos, tiene otra manera de ver las cosas, porque eso tiene que ver con nuestro patrimonio democrático, ¿no? O sea, es decir, con nuestra forma en la que entendimos lo electoral, y que lo electoral nació de esa manera. Siempre lo menciono, así que discúlpenme, pero me gusta mucho, o sea, poner ese argumento. La justicia electoral en México nació muy divulgadora, ¿no? Entonces, necesitamos hacer eso, o sea, es decir, mucha gente aún hoy no conoce cómo ejercer sus derechos político-electorales. Entonces, la forma es hacerlo a través, como decía yo, de este efecto dominó. Entonces, así como la justicia electoral en su momento, decía el magistrado
y después ministro, se me fue el nombre, pero decían que cuando fundaron la justicia electoral salían a dar flyers, ¿no? Para que la gente se enterara de que ya había un tribunal electoral. Pues así, esa costumbre no la hemos perdido hasta hoy, ¿no? O sea, hoy de alguna forma les estoy pasando un flyer, ¿no? O sea, les estoy dando la estafeta para que ustedes vayan y digan, así opera la justicia electoral, así está esto, y más, si no tienes mucho conocimiento de ello, te interesa saber, pues te puedes inscribir en diplomado. No tienes tiempo, pues te puedes acercar a la Defensoría Pública, ¿no? Se te hace complejo revisar los criterios jurisprudenciales que tiene el Tribunal Electoral, pues métete a las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, métete a la biblioteca digital, donde vas a encontrar muchos de los materiales que te resumen. Bueno, tenemos libros sobre imágenes, ¿no? Además de las infografías, donde caricaturistas han colaborado haciendo algún diseño sobre alguna sentencia importante. Así que me parece que esto es una tremenda sinergia, ¿no? En donde todas y todos salimos ganando y donde la fuerza se constituye en esto que llamamos sociedad del conocimiento, ¿no? Entre más personas entren en acceso a ese conocimiento, pues más personas tendrán posibilidad de materializar sus derechos, más personas podrán cumplir con este cometido constitucional, que es lograr pues la autodeterminación y el libre desarrollo de su personalidad, ¿no? Parece rollo, pero es así, ¿no? Fernando Franco González, siempre se me olvida, exacto. El ministro en retiro, José Fernando Franco González Salas. Gracias, Antonio Flores. Siempre cuentas anécdotas. Bueno, pues muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Todo ok, todo right. Muy bien. Bueno, pues me voy a detener aquí. Mañana nos vamos a ver a la misma hora. Mañana ya les voy a presentar algunos de los recursos, como prometí, que están disponibles para acceder a estos principios, y yo diría sobre todo protocolos internacionales que permiten tener pues mayor control de esa información judicial, sobre todo a nivel latinoamericano o interamericano, y también algunas de las cuestiones a nivel constitucional dentro de México. Pues muchas gracias por conectarse el día de hoy, gracias por sus aportaciones. Nos vemos entonces el día de mañana. Cuídense mucho, gracias.